Bienvenidos, esto es la Tertulia Polaca. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aaron Tapia y hoy tenemos bueno, creo yo, en mi opinión, uno de los cuadros más interesantes que tiene en estos momentos Sonora, por parte de Morena, bueno, y en la política en general en Sonora, que es la diputada federal por el 5º Distrito Federal de Hermosillo y por Morena, Wendy Briceño. Muchas gracias, Wendy, por asistir aquí. Bueno, Claro, está no, muy pues familiarizada, ¿no? muchas gracias a ti. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente contigo, con toda la gente que te sigue. Y la verdad es que debo decirte que de muchas partes en todo este trayecto, pues siempre me hacen referencia, incluso hace poco fue la última que me hicieron, a que aquí me veían en el debate contigo. Eso pues nos ha ayudado mucho. No era la en el ensalada de tópicos, en pero en en la mesa de la tertulia polaca, ¿no? Con los demás. Y que es un buen dirigentes, fogueo, cuates. además, ¿eh? Bueno, Es sí, un buen te fogueo. fogueo. Bueno, ya venía muy fogueado, pero bueno. Wendy, a ver, quisiera preguntarte, el trabajo que has hecho, bueno, lo tuyo es tu parte central, así, lo que siempre te ha caracterizado son las agendas de equidad de género y LGBT, ¿no? TTT, son tres T, ¿no? Presides, de hecho, ¿no? Esa comisión de género. ¿Cómo va? A ver, ¿qué avances tenemos ahí en la comisión? De hecho, la reforma educativa trae una fuerte carga, ¿no? Así, de perspectiva de género. Exactamente. ¿No? Mira, yo soy presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Ahí quiero decir una cosa. ¿Cómo llegué a ser presidenta? Porque sería interesante también decirlo. Como la bancada de Morena es tan grande, somos 258 diputadas y diputados, en su momento se sometió a votación. O sea, tú decías si tú aspirabas a presidir una comisión, ¿qué comisión, no? ¿Y qué otras te interesaba participar? A mí pues me interesaba presidir la de igualdad de género, por muchas razones, Aaron. Hace más de 20 años que participo, digamos, en la lucha, en las agendas, soy maestra en estudios de género por el Colmex. Entonces, yo busqué presidir y por elección, por votación de la bancada, yo resulté electa presidenta. ¿Y qué se hace? ¿Se cabildea? O sea, haz de ¿O cuenta, simplemente presentamos ese día, o sea, digo, claro para que la presidir, gente, pues, ¿no? claro, la gente empieza, o sea, las clases y los compañeros pues empiezan a comentar qué perfiles, o como además teníamos poquito tiempo de haber empezado, pues teníamos, bueno, lo previo antes de tomar la protesta, que sí tuvimos como unas 2 semanas de capacitaciones, de estarnos reuniendo, luego tomamos la protesta, pero era aún como más joven la legislatura, ¿no? Pero un poco como observar perfiles, presentabas, digamos, de manera muy breve, decías por qué te interesaba hacer, etcétera, en fin. Entonces, a partir de ahí, en una plenaria del grupo, se hace la votación, en votación secreta, vas y dejas tu papel a la urna y ahí ya se dice quién y los votos y todo, y así fue como yo resulté electa por la bancada, por el voto de mi bancada, ¿no? Directamente, y empezamos el 10 de octubre, instalamos la comisión, así es como, entonces la comisión, todas las comisiones son comisiones de trabajo, es para organizar el trabajo, para sacar las distintas iniciativas, para hacer las distintas discusiones, y son comisiones plurales, representadas proporcionalmente, ¿no? ¿Y cuáles son los avances? Los avances, yo te puedo decir los avances sustantivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por un lado, hemos detonado de manera intensiva, sobre todo en este segundo periodo ordinario, varios eventos que nos permiten como centrar las discusiones. Desde el tema del artículo 19, que ha sido pues muy complicado, la verdad. Yo lo que te podría decir es que el tema central que peleábamos ahí es que el feminicidio sí tuviese prisión preventiva oficiosa, porque las distintas asociaciones encargadas del acompañamiento a víctimas te señalaban, tiene que entrar. Entonces, desde esas discusiones, la articulación, por ejemplo, con gobierno federal y con Poder Judicial, hemos detonado un ejercicio que se llama Diálogos por la Igualdad y la Seguridad de Todas, que ha encabezado la propia secretaria, a invitación nuestra, secretaria Sánchez Cordero. ¿Para qué, Aaron? Para tener una agenda articulada en lo que es la emergencia feminicida. O sea, tenemos que atender urgentemente la emergencia feminicida. Y también el gobierno federal, a raíz de muchos diálogos y acercamientos, el gobierno federal también ha presentado su propia estrategia, pero es coordinada, porque tenemos que hacer también
reformas a las leyes. CONAVIM nos ha presentado también, digamos, como sus propuestas principales. CONAVIM es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entonces estamos trabajando precisamente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estamos trabajando, tuvimos foros también para discutir y hablar sobre el tema de la violencia política, Aaron. El principal obstáculo para que más mujeres no solo participen, sino que lleguen a los puestos y luego ya en los puestos se mantengan y quieran seguir, es la violencia política por causa de género, porque muchas mujeres llegan, pero al llegar la violencia sigue, alcaldesas, diputadas, mujeres en distintos cargos y dicen, yo de esto no quiero saber nada más nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque las están violentando, porque las quieren dominar, porque los dirigentes de partidos quieren marcarles la ruta y agenda, decirles cómo. Ya dicen, no, porque son autoridad. Entonces, la violencia política es algo que, de hecho, ya la iniciativa está prácticamente lista. Lo interesante de esta iniciativa es que va a salir como una iniciativa no personal, sino de comisión. Y eso la hace más fuerte, porque lo mismo la van a suscribir las diputadas de Morena que las diputadas del PAN o la diputada que nos acompaña el PRD con su fracción, en fin. Entonces, hemos estado trabajando mucho en esa articulación, hemos estado teniendo mucho acercamiento con las dependencias del gobierno federal a quienes les toca además operar los programas y atender los programas, porque acuérdate que nosotros discutimos, por ejemplo, también discutimos los presupuestos, discutimos las reformas, pero es en el gobierno federal a quien le toca operar los distintos programas, y al judicial le toca el acceso a la justicia. Entrando en otros, a ver, en temas legislativos, ¿no? A ver, esta reforma laboral, se escuchaba ahí con Juan Carlos Zúñiga, hablaba de que la reforma laboral estaba sobre tener un censo, algo así, sobre jornaleros agrícolas. Exacto, sí. Los infames outsourcing, por ejemplo, o el democratizar la vida sindical, ¿no? Sí. Me parecen excelentes esos tres puntos, sobre todo de los jornaleros agrícolas, que es un semiesclavismo, ¿no? Y no nos vamos a ir muy lejos, aquí en la costa, la Miguel Alemán, los campos aledaños aquí al poblado Miguel Alemán, pues son, fíjate, el poblado Miguel Alemán son en su mayoría habitados pues, por jornaleros, y hay focos de pobreza a nivel de rojos de África, ¿no? Tanto que ahí estamos, ¿no? Con esos suspiros del primer mundo y muy preocupados por Donald Trump, que iba a llegar a la presidencia y no sé cuánta bozada más. Y tenemos a 45 kilómetros un verdadero semiesclavismo, ¿no? Y déjame... 95% del poblado Miguel Alemán, que son como alrededor de casi 50,000 habitantes, está en situación de pobreza extrema, ¿no? Y las jornaleras, además, Aaron, hay reportes de que viven violencia sexual. O sea, al no haber ningún tipo de garantías, son de las poblaciones más desprotegidas, Aaron. Entonces, a mí me parece, mira, hay varios... Eso no tiene ni, perdón que te interrumpa, ni papeles, identidad ni papeles, oficial, exacto, no existen en ni lo papeles. Oficial. Hace poco se llevó a cabo un evento, lo vi también que estaban participando algunas dependencias del gobierno estatal, vi por ahí que estaba la diputada Lorena Valles, me parece que es de reconocerse, es decir, bueno, es su chamba, pues, pero en el caso del gobierno estatal, me refiero más concretamente, pero está bien, hay que reconocer y habría que decir que hay que avanzar en ese sentido, o sea, porque esas acciones son importantes, sobre todo para esta población, son muy importantes. Entonces, sí, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, es importante que a través de un organismo autónomo que se va a crear, se van a hacer censos de jornaleros agrícolas, ¿no? De mujeres y hombres que son jornaleros agrícolas, de empleadas del hogar, es decir, mucha población que por años ha estado completamente desprotegida, que no sabe si va o viene, si la asesinan, entonces me parece que es muy importante. ¿Para qué? Para tender hacia mejores condiciones, darles una visibilidad, una visibilización y tender hacia mejores condiciones. Lo otro es, aquí en el Colegio de Sonora, hay que decir, hay un académico pues muy comprometido con el tema, que es Eduardo Calvario. Con Calvario hemos platicado algunas veces, él ha traído el tema de los jornaleros y la verdad es que yo sí lo asumiría como un compromiso pendiente. A mí me interesa mucho entrarle al tema, impulsar las acciones que hay que impulsar para proteger a los hombres y mujeres que son jornaleros agrícolas. Y me parece que este es un avance en el caso de la reforma. Ojo, la reforma, lo que hicimos también hay que decir, acuérdate que estábamos en falta legislativa. Hacía más de un año que se habían votado una serie de cosas y no se le había dado, digamos, no se habían hecho las reformas correspondientes
fue en la anterior legislatura, ya lo hicimos, sí tiene que ver con el tratado. En cuanto a lo laboral. Exactamente, con el tratado comercial, sí, o sea, porque nos dicen es que si estamos siguiendo la línea de Estados Unidos, son tratados, son acuerdos, y si no lo hacemos, ¿en qué papel queda México? Me parece que es un asunto básicamente de responsabilidad, que la reforma es insuficiente, sí lo es, y hay que seguirla discutiendo. Que sí tenemos que ir a discutir el outsourcing, porque ese es de los pendientes, Aarón. Hay que hacerlo. ¿Se va a poner complicada la discusión? Seguramente, porque tú sabes que ese es uno de los temas más amplios. O sea, el neoliberalismo es uno de sus temas centrales. El quitarle a la gente, el ir desmantelando los derechos laborales y los derechos de la gente en la manera amplia. Entonces, me parece que esa es una discusión que sí Morena tiene la obligación de dar. En cuanto a los sindicatos, se pretende democratizar, ¿no? Que no se perpetúen ahí indefinidamente, pues, ¿no? Que haya periodos de incluso votaciones secretas, ¿no? De votos secretos, ¿no? ¿Cómo, a ver, cómo, híjole, pero también la vida sindical es otra mafia que difícil de desentrañar, ¿no? ¿Cómo piensan entrarle por ahí? Bueno, aquí es promover la democracia sindical, ¿no? O sea, yo creo que se dice y se hace con cuidado, porque también tienes que respetar tú, pues el ejercicio, vamos a decir, que hacen de su propia vida interna los sindicatos, pero sí garantizando que, por ejemplo, la autoridad esté pendiente de los procesos, sí garantizando que la gente sepa qué es lo que está votando, sí garantizando que hay una transparencia también en el ejercicio de los recursos, porque ha habido por muchos años eso, ¿no? Son exacto, un uso discrecional, digo, sin pretender meterlos a todos en el mismo cesto, estamos hablando igual estamos generalizando, pero entonces sí creo que es promover una serie de acciones que puedan llevar a una democratización de la vida sindical. Creo que hay cosas que habrá que seguir discutiendo, pero la tendencia sí es acabar con esta práctica conocida en México como el charrismo, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Ahorita que mencionabas lo de las empleadas domésticas del hogar, bueno, están las empleadas también de limpieza en una oficina, por ejemplo, que no se les otorga seguridad social. Y en cuanto a eso, Wendy, ¿qué opinas que el delegado del IMSS en Sonora, Guillermo Noriega Esparza, pues tiene precisamente una demanda laboral por una persona, una mujer, una señora mayor, que 11 años... Además fue discriminada, porque a la demás plantilla de empleados sí les otorgaba la seguridad social, y a esta señora tuvo los 11 años que él estuvo en la dirigencia de la Asociación Civil Sonora Ciudadana, pues no se le otorgó, ni Leticia Cuesta, ¿no? Quien fue quien sucedió, que casi 2 años. En total la señora tuvo 13 años sin recibir la seguridad social. Hoy, pues tiene ahí una demanda donde está pidiendo el retroactivo y todo eso. Pero, qué kafkiano, ¿no? No lo consideras así. Una cuarta transformación, se habla de una transformación donde un delegado, repito, del IMSS, que está demandado precisamente por omitir esa seguridad social. ¿Qué opinión? Pues esas preguntas kafkianas y capciosas, no, mira, yo te respondería en varios planos, o sea, te lo pregunto porque encaja también en que es precisamente esta defensa podría haber hasta un abuso aquí, o no sé cómo se le puede llamar, de género. Pues también, sí, estamos hablando además una discriminación. Estamos hablando, exacto, las mujeres somos la mitad de la población. Dentro de esa mitad de la población hay sectores en mayor vulnerabilidad, pero son sectores que han sido vulnerados en sus derechos, no tendrían que ser vulnerables, han sido vulnerados, que es distinto. Mira, yo te respondería en varios, o por lo menos en 2 planos. Uno, cada una y cada uno tiene que ser responsable, pues, de las acciones que comete, en buen sentido lo digo, en el pasado reciente o anteriormente. Pues no, o sea, sí creo que esas cosas son importantes, que esas cosas van a estar ahí presentes en nuestras trayectorias. Sí creo también que cuando se llama a alguien a trabajar,
cuando se invita a alguien a trabajar, todas esas cosas tienen que Pues estar debería, pendientes en ¿no? la balanza, ¿no? Tan Sí, fácil sí. que es correrle las Sí, placas, sí, tienen que estar pendientes en la balanza. Sé también, y esto lo voy a decir un poco pues para ampliar el contexto y la discusión, sé también que concretamente el delegado entra a esa posición porque sí hubo un diálogo también con mamás y papás de guardería ABC por parte del titular nacional del IMSS, y él fue alguien a quien le otorgaron su respaldo. De ahí partió, digamos, como también la consideración. Entonces es complicado, Aaron, pero yo creo que tenemos que hacernos responsables pues de cada acción, ¿no? Y ya que estamos en esto hablando de incongruencias de la cuarta transformación, te pregunto, y te lo pregunto porque te considero pues una persona con bastante capacidad y con capacidad también autocrítica y de reflexión. Es que, a ver, uno como de repente como ciudadano, pues no entiende, pues no, dices, oye, incluso yo, tú sabes, voté por Andrés Manuel y las 3 elecciones y probablemente, pues, me podría, no probablemente, me puedo considerar un amlover, pero no tan lover, ¿no? O sea, también hay que cuestionar y criticar, ¿no? Ciertas cosas que uno, pues, le suena incongruente. Y una de ellas son, que mientras un día se le ocurre, que se me hace también una jalada eso, decir, y hoy declaro que es el fin del neoliberalismo en México, ¿no? Y a los 2, 3 días se compadrazga con Miguel Rincón Arredondo, que es un maderero, es más, es un magnate del biopapel, ¿no? Es el dueño el propietario o socio propietario con sus hermanos de Escribe. El mayor productor de papel y de productos de papel en Latinoamérica. No tiene nada de malo eso, tampoco es estigma, ¿no? Que un empresario, pero es compadre también de Humberto Moreira, ¿no? Entonces se puede decir un compadrismo con Humberto Moreira, Andrés Manuel López Obrador, pero más allá de eso, el compadrazgo, las relaciones, crea un consejo empresarial donde están los que antes llamaba la mafia del poder, como Ricardo Salinas Pliego, los Vázquez Raña, en fin, hay algunos, está Bernardo Gómez también de Televisa, imagínate. Y bueno, y por otra parte, hay un enfrentamiento con una izquierda social que él le llamó radical conservadores, así los llamó, que son estos campesinos que defienden, o bueno, que están en contra de la termoeléctrica en Huesca, Morelos, ¿no? Que incluso cuando Andrés Manuel va en campaña electoral, dice, ahí mismo pronuncia, que apenas a un loco se le podría ocurrir construir esa termoeléctrica. ¿Por qué? Porque pues va a contaminar la tierra, el agua, en fin, les va a cambiar el modo de vida de estos campesinos. Entonces, hay una incongruencia ahí, dices, bueno, pues ¿qué no es lo que aquejaba ese neoliberalismo, esa mafia del poder, y hoy como que está asociado, hoy se percibe de pronto como más cerca de ellos, ¿no? O incluso también, ya para finalizar, estos apoyos de otorgarlos directamente, ¿no? Que yo creo que Martin Friedman, el padre del neoliberalismo, pues estaría excitado, ¿no? Porque decía que habría que otorgarle a los pobres directamente los apoyos, porque en algún momento van a consumir, y pues para la doctrina del neoliberalismo el consumo para ellos es el desarrollo, ¿no? Ya hemos visto el consumismo, los estragos que ha causado socioeconómicamente. Entonces, yo te pregunto, ¿qué opinión te merece todo esto? Haces un panorama muy amplio, ¿no? Bueno, a ver, empezando, mira, las cosas no, hablando de, digamos, lo que el presidente sale, dice también en las mañaneras, yo creo que sabemos que las cosas no acaban por decreto, ni la corrupción, ni el neoliberalismo, ni muchas cosas que quisiéramos que acabaran de un día para otro, pero no acaban por decreto. Sí creo que el presidente tiene una capacidad retórica muy importante, sobre todo, ¿sabes, Aaron? También al comunicarse, es decir, cuando se está comunicando con todos nosotros, también para plantear algunas cosas que él quiere también, me parece, que transmitir a toda la gente que está viendo. Es decir,
Creo que en muchos años Andrés Manuel ha sido alguien que mucho con base en la palabra va haciendo un proceso, lo voy a decir de esta forma, reeducativo con el pueblo, porque de esa manera ha sostenido un diálogo interesante. Eso es, creo que interesante, importante, que ha venido marcando una trayectoria muy amplia. Creo que eso también al decirlo, al señalarlo, sí creo que está tratando de marcar como un momento distinto, que me queda claro que tiene que ir de acuerdo con las acciones, ¿verdad? Pero, o sea, sí creo que hay una parte en la que este diálogo sí busca como ir marcando esa dinámica, ese pensamiento, ese imaginario para el pueblo de México, del cual somos parte todos, pues, ¿no? Eso por un lado. A la vez, yo creo, o sea, por ejemplo, en las relaciones, yo creo que el presidente ha buscado tener, o sea, o por lo menos así lo veo desde la posición que a mí me toca, ha buscado hacer equilibrios para evitar, digamos, como rupturas o desconfianzas hacia Pero él. como que cuida demasiado, ¿no? En extremo las rupturas con todos estos que antes acusaba la decadencia del país y que tiene mucha razón en parte en ello, pero de repente con este sector, que insisto, es una verdadera izquierda, digo verdadera izquierda porque López Obrador, eso que sea de izquierda también está muy cuestionable, ¿no? Para mí es un socialdemócrata. Pero esta izquierda social, estos campesinos, por ejemplo, no son los que protegieron al aeropuerto de Texcoco y todos estos, no, es una base social muy fuerte de izquierda, es más, Morelos, la tierra de Zapata, pues, ¿no? Que todavía sigue viviendo mucho eso, y que el gobierno quiere retomar como imagen y como símbolo, Por supuesto. pero pues bueno, están los contrastes, ¿no? Entonces, ahorita, de hecho, se supone está roto el diálogo, ni siquiera ya diálogo. Hay un asesinato ahí de Samir Flores, que ni siquiera, pues ahí está, o sea, es lo mismo que vivíamos en los anteriores sexenios, o sea, un asesinato de alguien que se opone a un megaproyecto y que simplemente pues ni siquiera hay resultados, no sé, en fin, no, yo he escuchado entrevistas de la propia gente, de parientes, y dice, pues no tenemos nada, no nos atienden, no nos dan respuestas, entonces, bueno, este contraste... Ahí, en el caso de la termoeléctrica, yo por un lado te podría decir que las comisiones del legislativo pues también tienen que hacer su parte para ayudar y tender puentes en el diálogo. Uno, ahora que se dio una sesión, una sesión solemne por motivo pues del aniversario luctuoso, pues del asesinato de Zapata justamente, pues estuvimos 2 horas ahí en la discusión y en posicionamientos, y salía el tema, por supuesto, de la termoeléctrica. Entonces, parte del planteamiento de Morena es también lo que se ha recibido y que el gobierno está también buscando indemnizar a mucha gente que ha resultado afectada. Ahora, sí creo, y haciendo, señalando lo que tú dices, pues el gobierno sí tiene que ver desde qué punto parte con lo que está recibiendo. O sea, sí es cierto, sí lo recibió, y como ha hecho Andrés Manuel, ha recibido muchas cosas a las que él dice, bueno, tengo que ver qué hago con esto porque tampoco lo puedo ni destruir. Ahí se ha invertido mucho dinero, pero sí, no necesariamente, si es algo que está afectando, pues tú tienes que sentarte también con la gente a dialogar. No, claro, yo creo que eso sí sería como de los pendientes que tiene que hacer, pues no solamente él, sino pues todos sus equipos. Yo creo que es lo que pide la gente, ¿no? O sea, ser verdaderamente escuchados y no solamente estar escuchando al sector empresarial, ¿no? Porque digo, qué bueno que los escuche también, que se siente, que dialogue, pero esta parte, y que era la parte que él más, pues su discurso, y hasta el día que llegó también tomó posesión, pues acuérdate, primero los pobres por el bien de todos, ¿no? Y, bueno, parece que no, por lo menos hasta el momento, con estos temas, pues parece que no está siendo congruente con ello, pues, ¿no? Bueno, esperemos. Yo creo que el diálogo ha recapacitado en otros sí, secciones. Yo creo que hay una característica, que tú lo decías también de manera interesante con lo que sucedió, por ejemplo, con Jorge Ramos. De las opiniones como más equilibradas que yo he leído, es la tuya, que además circuló en redes, porque decías, sí, porque hubo quien dice, no, es que Jorge Ramos, no sé qué, o no, es que el presidente, por fin alguien le dijo. Yo creo que el presidente cada mañana que sale,
pues expone eso y lo sabe. Exacto. Y así se le pueden plantear cosas. Ya cada quien pues hace su planteamiento, periodistas de donde sean, recibe a gente de todos lados. Entonces, sí creo ahí, Aarón, que lo que decías es verdad. Es decir, es un ejercicio de democracia, exacto. Pero entonces, de igual manera, creo que López Obrador, en tanto presidente que hace ese ejercicio que nadie más había hecho antes, pues está abierto a sus planteamientos, a las críticas, a los cuestionamientos. Y sí, efectivamente, él también de decisiones que ha tomado, pues también ha sopesado y hay cosas que han cambiado. Sí, mira, en ese caso no es a mí mi modelo a seguir Jorge Ramos, eso lo digo abiertamente. No lo considero también así con ese, hay gente de izquierda que lo tiene muy estigmatizado, sobre todo cuando empieza a criticar a López Obrador, porque antes cuando entrevistaba y hacía sudar a Peña Nieto, por ejemplo, metía en problemas a Fox, pues sí, ahí todo el mundo le aplaudía, todo el mundo habla de un sentido de izquierda. Y de pronto se ha convertido en el villano. No, yo creo que tampoco es así, ¿no? Además, en ese caso, pero mira, dejando lo que ha sido, lo que haya sido y lo que ha hecho Jorge Ramos, en ese, estrictamente en ese evento, creo que fue un ejercicio, cada quien hizo su trabajo, ¿no? Sí. Y yo creo que muy aplausible por las dos partes. ¿Por qué? Porque Jorge Ramos, bueno, como periodista va, lo increpa y es incisivo, pues, ¿no? Es mordaz. Y creo que el periodismo debe ser así. Y por otra parte, como presidente, dime quién chingados se ha abierto de esa manera, se ha abierto al diálogo, ¿no? Solo sí se entraría en algo a Ramos, respetando todo su trabajo y su derecho a cuestionar lo que todo, pues, o sea, solo sí se entraría en algo. O sea, yo creo que hay muchas cosas que se pudieran cuestionar en el ejercicio de gobierno en 4 meses. Tú ya lo estás haciendo, pero creo que uno de los temas en los que sí puede haber un sesgo ahí, que se me hace... Sí, por preguntar, no, 4 meses. Exacto, seguridad. Sí, o sea, pero también le faltó al presidente, oye, se puso a negar las cifras para empezar, ¿no? Yo creo que puede haberle dicho, sí, pues sí, es inercia de los gobiernos pasados y nuestra estrategia va así, te puedo hablar hasta aquí, porque tampoco vas a ventilar toda tu estrategia, ¿no? Exacto. Pero lejos de eso, se enfrascan en una discusión de cifras, ¿no? Cuando checas así y más o menos eran igual lo que los dos manejaban. Sí, es lo que quería como señalarles, lo hemos contenido, por decirlo así, pero es cierto, en 4 meses un problema de seguridad de las dimensiones que México tiene, pues sí me parece un poco desproporcionado, o sea, porque aparte, bueno, él pone sobre la mesa el instrumento de la Guardia Nacional, que también ha sido objeto de muchas discusiones. Bueno, está la Guardia Nacional, va a entrar en funciones la Guardia Nacional, y me parece que se tiene que observar con mucho cuidado lo que va a hacer la Guardia Nacional y a partir de darle un tiempo de ejercicio a la Guardia Nacional, empezar a cuestionar si está funcionando o no. Lo que pasa es que yo creo que el inicio del planteamiento de Jorge Ramos estaba bien, era ir sobre a ver, qué estrategias tienes porque está sucediendo eso, pero después al negarle las cifras, López Obrador ya se enfrasca y se pierde lo otro, ¿no? Creo que ahí es donde si hay algo criticable en esta dinámica, podría ser eso, ¿no? Que dejaron el fondo por lo importante, por centrarse en una discusión ya de cifras. Pero creo que el planteamiento iba bien, ¿no? Es decir, oye, ¿qué estrategias tienes? Porque la inercia que viene va para que este año sea el más violento. A ver, dime qué piensas hacer con tu Guardia Nacional. Yo creo que por ahí era. En fin, pero tomó otro curso, pero aún así creo que es interesante este ejercicio, que sí me hace un ejercicio elemental para una democracia sana, ¿no? Empezando por la comunicación. A mí me pareció excelente y por ambas partes, ¿eh? Bueno, muy bueno. Hubiera sido excelente que se hubieran centrado, que no hubieran dejado de centrarse en lo esencial, que era la estrategia, ¿no? Pero bueno. Adentrándonos, Wendy, para ir cerrando ya un poco o un mucho, o lo que podamos abordar en temas locales, ¿no? En Morena, en Sonora, hay parte de la militancia, no sé si sea la mayoría, pero sí gran parte, en que está muy molesta y está algunos decepcionados. Hay quienes intentan estar haciendo contrapeso a las dirigencias, tanto la dirigencia estatal como las dirigencias municipales del partido, pero además también los gobiernos municipales emanados de Morena. En el caso son espantosos Navojoa, Guaymas, Obregón, que ya ha salido la gente, a los mismas militancias, a
protestar en contra de estos gobiernos. Si bien es cierto, bueno, Navajo viene de de la coalición, del PES, ¿no? La maestra Rosario Quintero viene por el PES, pero bueno, Sara Valle del PT, el que sí viene de Morena directamente, pues es Mariscal de Obregón. Y creo que es lo menos peor, no lo mejor, lo menos peor, el caso de Hermosillo, pero igual, muy criticable, es evidente que hay una ultraderecha gobernando Hermosillo, no más derecha, que no tiene nada que ver, no está cumpliendo con los estatutos progresistas de Morena, ¿no? Todo este ámbito, ¿qué te dice? Hay gente, bueno, lo que sucede en el legislativo también con ese juicio fallido contra Maloro Acosta, que bueno, si quieres ahorita entramos en ese tema, pero bueno, hay fuertes críticas también con el legislativo, no está haciendo pues lo que prometieron ser, y ese es como que se empieza a esparcir ya en toda la comunidad. ¿Qué es lo que, a ver, qué opinión te Yo igual te respondería como en varias líneas, desde es decir, voy a llegar hasta la crítica, pues, pero empezaría así. El PAN y el PRI, que son los partidos tradicionales que nos han gobernado, que nos habían gobernado, ya Morena está gobernando, pues gobierna el país, y bueno, son partidos de muchos años de formación de cuadros, de formación de militancia, de formación de identidad en muchos casos, o sea, para sentirte parte, tú sabes que el PRI, y bueno, muchos panistas orgullosos, o sea, digo, y en buen plan, pues mucha gente que sí ha abrazado sus estatutos, y aquí hemos tenido debates, lo comentábamos, con gente que lo ha abrazado con honestidad, ¿no? Lo que cree, podamos o no estar de acuerdo en el espectro ideológico, pero, y bueno, también han hecho muchas malas prácticas, por algo hemos llegado al punto que hemos llegado en México, pero a lo que voy es... Por algo ganó Morena. Y por algo arrasó Morena. Pero entonces, precisamente, Aarón, sucede que una sociedad, que es una sociedad bastante diversa, bastante plural, Morena llega y gana en un tiempo récord un partido que apenas va a cumplir su 5º año, ¿no? Aunque venía de ser un movimiento en una gran diversidad, y quizá como movimiento sí había un pensamiento más hacia la izquierda, como estamos diciendo. Pero más puro, por decirlo así. Por decirlo así. Puro en esa, de la izquierda, ¿no? Ajá, y en esta parte como partido, bueno, yo fui candidata en 2015 y fue una condición muy distinta, ¿no? Pero ya para 2018 y en medio de todo este cambio también para transitar hacia otro régimen, digamos, pues se abre, hay una coalición que no solamente es que sume a militantes de esos, por ejemplo, el PT, que sí tiene una militancia y que sí tiene años, el PT ya como partido, y que sí se asume como un partido de izquierda, y además yo lo sé por los diálogos que sostengo también con las... un partido que lo crió a final de cuentas tras bambalinas Raúl Salinas de Gortari, un partido para ser comparsa del poder, pues, ¿no? Es la historia, sí, aparte de la historia de los partidos es muy complicada, pero digamos ellos, como por ejemplo la militancia con la que yo dialogo en la comisión, es una militancia que tiene, pues, que sí tiene una postura de izquierda, y tú puedes hacer 2 o 3 preguntas de los temas clave, y ahí es donde te das cuenta si son o no, ¿no? O si irían o no en esos temas. Pues el PES, que ya hemos comentado, pero que además el mismo PES no se conforma solamente de gente que pueda ser de una militancia religiosa, no, también es una diversidad, y lo vemos a nivel nacional. Yo lo veo con las fracciones, yo lo sopeso con las fracciones en la Cámara. Entonces, ¿qué sucede en un tiempo récord gobernar con una coalición que sí es una combinación? Pues no es sencillo, no eximo de responsabilidad, al contrario, creo que aquí es donde se hace más urgente que se asuma, voy a hablar ahora del caso de Morena, ¿verdad? Que es donde tendríamos que ejercer la responsabilidad, aunque como coalición sería muy bueno que también se haga, pero en el caso de Morena, pues sí, este relevo en dirigencias, este relevo de comité ejecutivo estatal que viene en unos meses, me parece que va a ayudar mucho a hacer una serie de replanteamientos que son urgentes, o sea, desde el estatuto, desde la declaración de principios. En esta renovación dices que va a haber de dirigencias. De dirigencias nacional y estatal. Exactamente, o sea, creo que ahí, si la discusión y la molestia de la gente también ha sido de
de muchas maneras hacia dónde va el partido, y no solo hablo de Sonora, pues hablo a nivel nacional y es un tema que además se replica en otros estados, yo lo comento con otras compañeras y compañeros, entonces se replica en otros estados, hay una situación a nivel nacional también, ha habido discursos, posicionamientos desafortunados de la dirigencia nacional también, porque en lugar de cohesionar, desune, ¿no? Entonces sí me parece que es un momento de hacer una serie de replanteamientos y de sí regresar, o sea, a la revisión consciente del estatuto, por ejemplo. ¿Y cómo le van a hacer aquí, Wendy Sonora, si está lleno se le abrió las puertas y está lleno de panistas? Y no es que se critique el hecho o etiquetar porque son panistas. Incluso hay mucho expadrecista que tampoco me gustaría etiquetar, o sea, padrecista per se corrupto, ¿no? Pero sí, pues hay casos muy conocidos de que se vino de lo peorcito, ¿no? De esa fracción del panismo, y que por ahí pues hemos visto que han estado muy cercanas a la dirigencia, hablando caso específico y directo con Jacobo Mendoza, muy directos con él, muy apegados a él, y en un convivio ahí muy conveniente para ambas partes. Te hablo, Jacobo Mendoza pues tiene no sé cuántos parientes trabajando en el municipio de Hermosillo, por ejemplo. Se ha visto excesos de la alcaldesa, tanto internos en el partido, que simplemente, bueno, pues Jacobo así como que voltea para otro lado y no pasa nada. ¿Y quién mete en cintura a una Celida López, por ejemplo, cuando emite un tuit dándole la bienvenida y felicitando a la familia Padres Dañinos cuando Guillermo Párez sale de la cárcel? ¿Qué es lo que se tendría que hacer para que Morena siga conservando sus estatutos? No hablo estatutos ahí en el documento, sino que los viva. Exactamente, que los viva, que las acciones vayan devengan, vayan acorde al lineamiento de los estatutos de Morena. Mira, ahí habría, lo primero es, esta renovación se va a hacer con base en la militancia, pero se tiene que definir en la convocatoria hasta qué punto. No necesariamente se va a abrir, Aarón, hasta, lo digo de manera muy respetuosa para la gente que recién llegó, pues, ¿no? O sea, al hacer un corte en tu padrón, también o sea, hay que cuidar porque si tú lo abres demasiado, pues quien llegó hoy va a ir a votar con el mismo derecho de quien llegó hace años, ¿no? Entonces, si bien entiendo que al ser militante inmediatamente, pues sí, tienes tus derechos y tus derechos políticos a salvo y todo lo que tú quieras, pero sí creo que con base en esto que está ocurriendo y con base que sí hay elementos de oportunismo y con base que sí hay elementos de todo menos de congruencia ideológica, pues sí es algo que hay que cuidar si queremos rescatar al partido, que el partido sea realmente una opción. ¿Qué es lo mejor que le podría pasar al partido en cuanto a la dirigencia, al comité ejecutivo? Que llegue una militancia que sea congruente ideológicamente. Que sea congruente ideológicamente es que de verdad conozca el estatuto, la declaración de principios, el programa, y que los asuma como suyos, no que los considere o sea, algo así como nada más en el discurso, pero que no realmente no se asume. Entonces cuando tú preguntas temas, yo ahora lo digo, yo lo planteo, pues tú preguntas temas desde, por ejemplo, el derecho a decidir, cuando tú pones sobre la mesa un partido que es de izquierda, que es progresista y que además así lo señala, cuando tú dices una serie de cosas, eso está señalado en los documentos, o sea, no es un invento de nadie. Entonces que alguien diga, no, de eso no vamos a hablar, no está en la agenda. Perdón, ¿no está en la agenda de quién? ¿En la tuya personal no está? Perdón, no, claro que se van a discutir. Quien tenga una creencia de un culto, por decirlo así, que además a mí me parece sumamente respetable, eso es personal, pero no llegamos aquí para hablar de nuestras creencias personales, llegamos aquí para resolver problemas sociales.
Ya problemas sociales, hay mujeres que mueren, la gente quiere una manera distinta de gobernar. Si quisiera más de lo mismo, vota por lo mismo. Si quisiera la derecha, vota por la derecha. Pues ahí tenemos al PAN y tenemos también una parte muy importante del PRI, que una parte del PRI está dividida por un lado y otra para otro y otra centro no sé qué. Entonces, si la gente quiere lo mismo, vota por lo mismo. Yo es lo primero que le diría a mis compañeras y a mis compañeros. Cuando me preguntaron qué opinaba de lo que había pasado en el Congreso, yo les dije, bueno, se legisla dando la cara. Yo no me voy a meter a los detalles de si estuvo bien o si estuvo mal, si lo debieron decir antes o no se deberían de haber esperado hasta el último momento. Lo que sé es que si hay que tomar una decisión de salir o no salir, pues hay que explicársela a la gente. Entonces, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Que llegue gente que conozca los documentos y que tenga una congruencia ideológica con los documentos. Yo no voy a ir a presentar al Pleno o a la tribuna una iniciativa que va en contra de lo que dice mi partido, porque me lo está diciendo una fracción a la que creo que yo debo servir en aras de no sé qué. No, hay una congruencia ideológica y eso al presentar una iniciativa, al promover una acción, pues eso es parte básica de lo que la gente va a decir, bueno, pues sí, este partido está actuando en consecuencia. Ya además deja tú cosas que atraviesan a todos los partidos, como la honestidad, concretamente dice además nuestro estatuto, dice no a las lacras de la política, al nepotismo, al amiguismo, al influyentismo. O sea, ¿sí me explico? Entonces eso está muy claro. Pues. Exactamente, está muy claro y no se está cumpliendo desde la dirigencia, ¿no? Te voy a dar una cronología y tú me dices cuál es tu opinión, tu observación sobre esto. Sale Malauro Acosta en un video acusando en que viene una andanada contra él y que no es quienes perdieron, sino los ganadores, y acusa directamente a Eras Portillo, ¿no? Un empresario muy relacionado con el prismo, sobre todo con el gobierno del estado, y se acusa a él, pues también, aunque no lo menciona, tácitamente está acusando a Ricardo Mazón, porque es un binomio, ¿no? Incluso comparten hasta edificio. Posteriormente, en un desayuno con periodistas, la alcaldesa Celia López dice que, bueno, analizando a profundidad la información sobre el alumbrado público, pues ya ve que no está metida las manos ahí de Ricardo Mazón, cuando lo había venido acusando desde su campaña hasta hacía poco, ¿no? Todavía ya en su ejercicio de gobierno municipal. Después de esa declaración, 2-3 días, Grupo Mazón le dona un camión recolector de basura y luego viene por parte de la Fiscalía de la Secretaría Estatal de Hacienda este requerimiento para que Malauro Acosta tenga un juicio político. Lo retoma el ayuntamiento cuando ya había sido rechazado porque no había elementos por el mismo Congreso a petición del PRD, ¿no? Bueno, el ayuntamiento retoma esto que le pide la Secretaría de Hacienda, lo manda a la Comisión de Puntos Constitucionales y Anticorrupción y no sé qué más, ¿no? Está muy largo el nombre, pero bueno, y sucede todo lo que sucedió. 2 diputados de Morena no bajan y no se presentan, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, pues se rechaza. Pues, 3. Entonces, ¿no? 3. Bueno, Norberto Ortega, el Castelo, ¿quién más? Y Griselda Soto. Y Griselda Soto, ok. ¿Qué opinión? Bueno, a final de cuentas, pues no hay un fallido juicio político, ¿no? para Malauro Acosta. Y posteriormente la alcaldesa pues sale contra todo y contra incluso con Ernestina Castro, la líder de la bancada, y los llama hipócritas, ¿no? A estos diputados de Morena, cuando ni siquiera la alcaldesa necesitaría del legislativo para pedir un juicio penal, no político. Político nada más donde lo único que pasa es que te inhabilitan en el servicio público, ¿no? Bueno, dame tu lectura. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que en lo primero es correcto. O sea, yo también me preguntaba hacia dónde llevaría un juicio político, ¿no? Como tú bien dices, yo creo que el tema aquí es un juicio penal. Por un lado, yo por eso le hacía el llamado a mis compañeros a que ellos explicaran sus propios elementos, hablando de los 3 legisladores. O sea, yo lo que decía es,
puede ser correcta su posición y pueden haberla tomado con base en elementos que ellos sabían, pero sí es importante explicarla con mucha claridad. Si ellos querían o no entrarle, ¿por qué? Yo les decía, yo puedo darles mi voto de confianza en tanto compañeros de Morena y en tanto legisladores, legisladoras, pero es importante decirlo, aclararle a la gente, pues, o sea, porque además es un tema bastante delicado, ¿no? O sea, y en el caso del gobierno municipal y en el caso de la alcaldesa, pues yo creo que lo que aplica también es básicamente la congruencia en las acciones. O sea, yo creo que lo que habría que hacer es iniciar el procedimiento penal si ya tienen los elementos para ello. Yo nada más sí haría esta reflexión, Aarón, para no elucubrar sobre otros elementos de fondo que yo sé que tú planteas con mucha claridad, pero para no elucubrar sobre más elementos de fondo. Yo diría esto, por muchos años hemos visto mucho pan y circo, por muchos años. Cada que salía una administración... El mensaje subliminal. Salía una administración y entonces empezaban a decir que el anterior era un corrupto o una corrupta, sí. Y entonces ya la Contraloría supuestamente tenía elementos que nunca quedaban en nada. Quedaban en lo mediático. Exactamente, o sea, puro juicio mediático, puro sí, es lo que se ha dado hasta hoy. Puro show. Creo que eso ya no es lo que la gente está diciendo. Si la gente quisiera show, como te decía hace un momento, pues hubiera votado por el show. La gente quiere acciones. O sea, si tú tienes acciones legales, si tú tienes una carpeta, un expediente que sabes que es lo suficientemente fuerte como para no caerse, preséntalo y actúa en consecuencia. No vendas show, no vendas simulacros. Y lo digo de manera amplia para todos y para todas, porque también me ha tocado ver cómo se están colgando del tema fracciones del PAN y del PRI, y yo nada más sí le recordaría a la gente, en medio de todo esto, que es cierto, que hay que retomar un paso, pero sí le recordaría a la gente el estado de las cosas, el desastre que se vive en México, es lo que dejaron los gobiernos del PAN y del PRI, y nada más para dar marco, me voy a regresar muy rápido al tema de la violencia. Mira, no, más que no hay que olvidar que Morena prometió que eso sí, iba a solucionar. precisamente, pero por ejemplo, en el estado de la violencia. Sí, yo estoy de acuerdo, hay unos que sí, no porque tienen se montan en esto, y salen en videos y salen diciendo y que fulano y sutano, sin ningún tipo de pudor, exacto, o sea, por ejemplo, y recordar, o sea, bueno, varias cosas. En el caso de la violencia más alta hacia las mujeres tiene más de 3 años y se detonó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiene nombre y apellido. Violencia feminicida, además asesinatos de niñas, o sea, las más terribles, ahí las encuentras. Luego, hablando de Padres. O sea, Padres no está libre porque sea inocente, y lo dijimos desde antes, que no se haya realizado, también es corresponsable el actual gobierno estatal, que no se haya realmente elaborado un caso lo suficientemente fuerte. Pues estos son los resultados, Aarón. Por supuesto que no le damos ninguna bienvenida y por supuesto que no es nada de celebrarse, porque es una vergüenza. Eso es lo que hay que decir. Pero yo diría, mis compañeras y compañeros, y yo incluida en toda lo que somos Morena, pues que no nos prestemos al show. Muy bien. Bueno, pues ya para cerrar, te doy una serie de nombres y pues tú me... ¿En una palabra, don Juan? En una palabra. Okay. O lo que se te venga, digo, alguna expresión rápida, pues no tiene que ser precisamente una sola palabra, ¿no? Claudia Pavlovich. Gobernadora. Sí gobierna. Sí gobierna, sí. A ver, vuélveme a preguntar. Claudia Pavlovich. Heredera de grupos. Ricardo Mazón. Mueve hilos. Malifabio Beltrones. Perverso. Alfonso Durazo. Gobernador. Tony Gallardo. Gobernador Durazo, sí, ya lo decretaste también como el presidente, bueno. Tony Gallardo. Compañero. Célida López. Compañera. Lorena Valles. Diputada federal, compañera. Javier Lamarque. Compañero de trayectoria en el partido, interesante. Andrés Manuel López Obrador. Presidente y figura histórica en muchos sentidos.
militancia de Morena? Fortalecerse. Fortalecerse. Uh-huh. Y final de cuentas, ¿dónde dice? Pues yo creo que en construcción, trabajo y tratando de ser congruente. No, no batallaste mucho para el disco, porque batallamos mucho, ¿no? Cuando se trata de uno, pero bueno. Pues, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿algo que quisieras agregar que no te haya preguntado? O simplemente que quisieras agregar. No, agradecerte a la gente, agradecer también a la gente que siempre sigue las redes, contigo, agradecer un ejercicio libre de periodismo y decir, Aarón, que finalmente creo que si algo ayuda en la transformación de un país y de una comunidad, es el ejercicio consciente de la reflexión y de la autocrítica. Si perdemos eso, perdemos la ruta. ¿Cómo tienes que trabajar en el interior con eso? Hay que hacerlo. Pero no, hay gente que sí, yo siempre he dicho que al final de cuentas el Morena tiene la mejor militancia, sobre todo por una parte así muy pensante, muy convincente y con mucha autocrítica y reflexión, pero híjole, bueno, como en casi todo, pues hay unos que de plano no se les puede ayudar. Pues hay que construir, mira, yo creo que si leemos más ampliamente, también Morena es como, cuando hablamos de recibir a mucha gente, pero sí es la expresión de lo que se ha construido en México por muchos años. Creo que el problema no es la gente que llegue, porque la gente puede ser, ahorita que hablábamos de, pues la gente pues es bienvenida, un partido se nutre con la militancia, un partido gana por la militancia y por el voto de la gente afuera. El punto es no la gente que llega, sino qué haces con eso. Y ese es el verdadero reto de las dirigencias, del consejo, de la presidencia, de la presidencia del consejo, es decir, de toda figura con responsabilidad dentro del partido. Ese es el verdadero reto, porque tú ya tienes, vamos a decir, llegó mucha gente diversa, pero hay que darle ruta. O sea, la gente al acercarse también tiene que saber a qué se acerca, y tú tienes la responsabilidad de señalárselo, y eso es lo que te va a hacer diferente. Y también la gente va a poder decidir y decir, bueno, es que hay algunas cosas que sí me convencen, otras que no, me quedo o me voy. Y creo que ese es el ejercicio que hay que hacer. No se llega buscando un puesto en buen plan, se llega a construir un proyecto, ¿no? En buen plan, así se ha puesto razón. Bueno, pues muchas gracias, Wendy, mucha suerte y éxito, que sigas teniendo éxito en el trabajo. Bueno, gracias. Pues muchas gracias. Esto fue la Tertulia Polaca. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.